Gracias por su atención y gracias por la calidez con la que nos reciben siempre en Salta. Agradecer nuevamente a Marianela que nos haya invitado y hacer un par de reflexiones. El video tenía por objeto un poco abreviar quiénes somos, abreviar la presentación de lo que hacemos y contar un poquito la trayectoria que hemos desarrollado durante estos años de trabajo, que significó también años de construcción del concepto de la responsabilidad social. Y por eso lo hicimos de la mano del doctor Bernardo Klicksberg, porque Bernardo es un comunicador y un sensibilizador nato en estos temas. Ustedes lo escucharon por ahí un poco cortado también, pero lo que nos pasaba muchas veces cuando íbamos a distintas jornadas con el doctor Klicksberg era que la gente quedaba como muy motivada, quedaba como muy entusiasmada, había mucho por hacer, no se sabía por dónde empezar y había que buscar la forma de sistematizar el cómo. El qué está absolutamente claro y el qué explotó en el mundo en el año 2008, cuando en definitiva se generó la crisis económica financiera mundial. Esto nos mostró, lo primero que nos mostró es que efectivamente el estado de bienestar fracasó en el mundo. Fracasó el estado de bienestar porque no tenía bases sólidas y solo era el Estado el que lo apuntalaba, pero no así el resto de las organizaciones, el resto de la sociedad. La participación de la empresa privada era nula o casi nula y creía que su trabajo era solo el de pagar los impuestos, que sabemos todos que es solo una obligación perfecta, una obligación legal, pero no es suficiente. El planteo que nos hicimos es qué debería ser el resto y cómo trabajar la temática de la responsabilidad social para que en definitiva exista una sistematización y una metodología clara. Esta propuesta que hoy toma el gobierno de Salta nos llevó, como mencioné antes también, muchos años de reflexión y muchos años de trabajo también. Hemos acompañado la reflexión que ha hecho el gobierno municipal en este tema, hemos acompañado muchísimo el Ministerio de Trabajo y en la persona de Jorgelina Belagamba también con el gran esfuerzo que hizo, y vino el Ministerio de Derechos Humanos a coronar y a nuclear al resto de los ministerios de la provincia de Salta para decir, bueno, ahora vamos a crear un observatorio público y desde este observatorio público busquemos de sumar a todos los que tienen algo que decir en responsabilidad social. Porque algo que les quiero contar, y distinto a lo que planteó Fernando, complementario con ello y demás, es justamente lo que a nosotros nos pasó el primer año cuando decidimos hacer el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Hablamos indistintamente a veces de emprendedurismo, de economía social, de responsabilidad social. Nosotros decimos que son todos primos hermanos, pero que tenemos que reconocer claramente qué le toca hacer a cada uno para luego insertarse posiblemente como cadena de valor productiva dentro de otras organizaciones e incluso en el marco de políticas públicas más abarcativas. En el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, una de las cosas que quisimos ver fue evaluar, primero si el concepto de la responsabilidad social estaba instalado en el país y ver el grado de madurez de la instalación de ese concepto, porque en algunas provincias ya había, como en Salta, una mirada bien precisa a la temática de lo ambiental. Había otras que estaban pretendiendo avanzar en estadios como construcción de balance, sin saber qué era responsabilidad social aún para ellos, y estaban las empresas multinacionales que venían como con el coletazo de sus casas matrices, diciendo, si están en Sudamérica, hagan algo de responsabilidad social, porque para eso les mandamos presupuesto. Ese algo, las más de las veces, era cualquier acción que ellos después pudieran contar y justificar en su presupuesto, pero que no tenía nada que ver ni con la realidad de nuestro entorno, ni con el impacto de la actividad de esa empresa en nuestras realidades regionales. Así que lo que pasó en el primer congreso fue que pudimos analizar distintos estadios evolutivos de la responsabilidad social. Y nosotros los llamamos estadios evolutivos porque nos parece
que son también necesarios para empezar a construir un camino. Vimos que había muchas empresas y muchas organizaciones que pensaban que donar era hacer responsabilidad social, que el camino empezaba solo con la filantropía y uno como donaba se sentía bien. Y hemos tenido experiencias muy concretas de empresas muy fuertes que se dedican a hacer donativos a fundaciones que en definitiva no sabemos qué hacen porque no rinden cuentas a la empresa de lo que hacen. O sea que la filantropía, si la tomamos como un primer estadio de acciones de vinculación con el entorno, de acción de solidaridad, de inicio de un camino de compromiso, es válido, pero no nos podemos quedar solo en la filantropía. Lo siguiente que vimos era que había muchísimas organizaciones y muchísimas empresas que trabajaban haciendo foco en lo que es el marketing social o el marketing responsable. Y es lo que muchos de ustedes seguramente vivirán cuando van a un supermercado o cuando van a alguna cadena de farmacias, que les dicen, a ver, no nos dejás el vuelto y nosotros lo aplicamos para o UNICEF o para destinarlo a atender el trasplante de riñón de tal vecino o para comprar una silla de ruedas o para lo que fuere. Esas acciones son de marketing con causa, pero las más de las veces los irresponsables terminamos siendo nosotros. ¿Por qué? Porque con nuestro donativo las más de las veces facilitamos que las empresas desgraven ganancias, desgraven el 5% de ganancias y ni siquiera nos preocupamos por ver si esa silla de ruedas que nos dijeron que tenían que asignarle a alguien se la asignaron, dónde podemos consultar, dónde podemos ver. La obligación nuestra sería, bien, yo te dejo los 5 pesos, te los estoy donando, decime cómo vas a acreditar vos que yo te los dono y aparte contame dónde veo, dónde sigo, qué pasó con mi dinero, porque no es tu dinero, es el mío que vos me lo estás administrando. Esto del marketing social o el marketing con causa está muy, muy difundido en toda Latinoamérica y es un riesgo y es una alerta y es un desafío que tenemos que plantearnos. Hay que cortar con esto de dejo 2 pesos, no sé para qué ni para quién los dono yo y yo soy la irresponsable que no sé dónde se destina. El tercer estadio que vimos de la responsabilidad social fue que había muchas organizaciones que se dedicaban a hacer acciones solidarias o se vinculaban con otras fundaciones, pero que no tenían absolutamente nada que ver con el objeto propio de esa organización. Nosotros hemos mostrado incluso en uno de nuestros programas 40 minutos de televisión cómo se vinculaba el Banco de Galicia con CONIN. CONIN es una organización muy importante y hace un trabajo social maravilloso. Pero el Banco de Galicia como tal, lo que debe hacer es la responsabilidad social de la entidad financiera, además de todas otras vinculaciones que pueda generar con empresas o con organizaciones del tipo de CONIN. Nos pasó que cuando consultábamos al grupo de responsabilidad social de la empresa si efectivamente evaluaban a quién le daban crédito y qué hacía con el crédito y qué impacto producía con ese crédito, estoy hablando año 2008, 2009, nos decían que no, que todavía no habían empezado el camino de construir y de evaluar efectivamente cuál puede ser el impacto negativo de una entidad financiera cuando otorga un crédito y no sabe para qué. Quizás es para talar indiscriminadamente el bosque, para hacer alguna actividad de producción masiva como los que estamos acostumbrados a hacer. Hoy, por suerte, el Banco de Galicia, junto a CONIN, está desarrollando acciones maravillosas en distintos lugares del país y además está ejecutando lo que nosotros llamamos los 11 puntos de Ecuador, que es la forma en que las entidades financieras tienen que empezar a construir responsabilidad social. Entonces, cuento esto porque realmente el camino fue difícil y porque muchas veces las mismas empresas y las mismas organizaciones decían, ¿por dónde debo empezar? Y cuando les preguntábamos si efectivamente sabían
en el entorno, qué estaba pasando, qué hacía el gobierno local, qué hacía el gobierno provincial, qué hacía el gobierno nacional, qué políticas públicas se estaban desarrollando, nos decían que no las conocían. Y entonces ahí encontramos un eje de debilidad muy, muy importante y muy fuerte sobre el que hay que trabajar. Y por eso aplaudimos nuevamente la constitución de este observatorio público en Salta, porque una de las cosas que va a permitir va a ser la divulgación masiva de las políticas públicas para contención de todo el esquema social y ambiental de Salta, para que el resto de las organizaciones y el resto de las empresas puedan efectivamente evaluar qué les toca hacer a ellas para converger o para complementar la política pública. Además de organizaciones que tenían disociado su objeto, encontramos algunas, las menos diría yo, que ya lo que hacían era trabajar sobre lo que se llama el core o el objetivo o el porqué de esa organización. Si la organización está vinculada a una temática que reconocen que es contaminante, como puede ser una actividad minera, es importante el reconocimiento no solo de la obligación legal que les compete de acuerdo a su marco de actuación para remediar o atender el problema ambiental, sino el qué más puedo hacer o debo hacer para atender, por ejemplo, a la comunidad originaria o a la comunidad en la que se inserta el desarrollo de esta actividad extractiva. Eran las menos realmente. En el primer congreso una de las cosas que pudimos ver es que la tendencia debe ser que la mayoría de las organizaciones hagan responsabilidad social alineado al objetivo de su empresa y alineado a la política pública, y el camino tenemos que construirlo entre todos. El camino, como les decía y como decía al final también del video, es alinear la responsabilidad social al modelo de país, porque es la forma de crecer entre todos y porque además es condición de supervivencia para las empresas y para las organizaciones. Si se sigue deteriorando el ambiente desmesuradamente e invocando la rentabilidad por la rentabilidad misma, sabemos que no tenemos posibilidades de sobrevivir ni nosotros ni ellos como empresa. En cambio, si decidimos converger y complementar con las políticas públicas y además desarrollar acciones que contengan y que mejoren el ambiente y el entorno social y ambiental, crece la organización y crece la empresa en la medida en que crece también la comunidad. En ese primer congreso planteamos esto que decía recién Fernando, empezar a trabajar en ecosistema de responsabilidad social. Dimos un saltito más a esto que ya el mundo nos traía y nos contaba que teníamos que hablar, que era de los stakeholders, de aquellos que son grupos de interés, que generalmente es o proveedores o consumidores o accionistas. Nosotros prestamos especial atención a escuchar las expectativas que tiene el resto de la comunidad, que esté organizada de la forma en que esté. Puede ser una cooperativa, puede ser un sindicato, puede ser una empresa, una cooperativa, pero por sobre todas las cosas, ¿qué hace y qué está haciendo el gobierno local y de qué forma puede también la universidad contribuir a mejorar la conceptualización en la temática de la responsabilidad social para construir el cómo metodológico, que es el que realmente más nos preocupa y que tenemos que poder sistematizar, además de independizar de las personas, que es un tema que después le voy a dejar a Gerardo que les explique mejor. Así que el trabajo del primer congreso se centró en eso, porque lo que nosotros vimos claramente es que este planteo de la responsabilidad social que estábamos haciendo conllevaba como una nueva definición. Estábamos hablando ya de una nueva forma de organización social, estábamos planteando una nueva forma de organización de la sociedad y una nueva forma de organización societaria de las empresas, donde lo que había que hacer era equilibrar los objetivos de rentabilidad o los objetivos económicos y de crecimiento económico de la empresa con los objetivos sociales y de desarrollo del lugar
donde desarrollaban la actividad. Por eso la importancia de empoderarse y de reconocer la identidad local y de siempre intentar que Salta tenga acciones de responsabilidad social que le importan a Salta y que necesita Salta, y no que la acción de responsabilidad social de una empresa que trabaja en Salta la defina su casa matriz en otro lado, porque se le ocurre que sería una linda acción para Salta. Entonces, si nosotros podemos lograr el equilibrio entre los objetivos económicos de la empresa y de rentabilidad con los objetivos sociales y de desarrollo, es cuando realmente vamos a estar construyendo acciones de responsabilidad social sustentables. Cuando hablamos de sustentabilidad, nosotros hablamos básicamente de lograr siempre el equilibrio entre el hombre, entre la naturaleza y la economía, porque ya sabemos, ya lo vivimos como país en el 2001, que cuando se piensa solo en la economía y se olvida del hombre y de la naturaleza, quedan en el camino un montón de excluidos. Entonces, la tarea no es sencilla, porque la tarea es justamente trabajar sobre reglas de mercado que marca el mercado para el funcionamiento de muchas organizaciones y de la rentabilidad de muchas empresas y las políticas públicas. La propuesta es que sea metodológica el camino que construyamos, que la responsabilidad social se afiance en la organización de forma horizontal y que exista desde adentro de la organización algo que algunos llaman compliance, que otros llaman códigos de conducta, que otros llaman códigos de ética, que permita que el control interno de la organización, que la modalidad de gestión del control interno te vaya generando la advertencia de dónde estás mintiendo como empresa. Fernando habló recién de los impactos. La mayoría de los balances económicos financieros de las empresas no hacen un reconocimiento cierto y real del impacto negativo de su actividad en el entorno. Ni lo conceptualizan ni lo cuantifican. Cuando nosotros podamos lograr desde el planteo de la responsabilidad social ese sinceramiento, vamos a empezar a construir no solo acciones transparentes, confiables, sinceras, sino también acciones eficaces. Eficaces en términos de permitirnos verificar el cumplimiento de los objetivos diseñados en cada una de las acciones responsables. De la misma forma que el Estado provincial en la provincia de Salta y el nacional en todo el país se propone evaluar políticas públicas para ver si los objetivos que se diseñan como meta en el planteo inicial de la política pública lograron en definitiva plasmarse en lo que la realidad demanda. Y con absoluta sinceridad, si no se lograron, buscar los por qué y hacer todas las acciones correctivas, todo el seguimiento necesario y toda la mejora continua para que se corrija la política pública y se corrija la acción de responsabilidad social. De esa forma es como nosotros entendemos posible este desarrollo sostenible que permita alinear al hombre con la naturaleza y con la economía. ¿Pasa a ver? Nosotros pensamos, y lo charlamos en el marco de la creación del Observatorio Público de Responsabilidad Social, que lo que hay que hacer básicamente es como una construcción mental o virtual de cómo funcionaría una oficina de responsabilidad social, cómo sería el funcionamiento en procedimientos y en sistematización para trabajar la temática. Esta horizontalidad que se le da al Observatorio Público en Salta, que involucra distintos organismos y distintos ministerios y distintas empresas públicas, es un camino que permite hacer visible qué está pasando en Salta. Qué está pasando en Salta con las empresas públicas que se vinculan con empresas privadas, porque las más de las veces las empresas públicas tienen en su cadena de valor y como proveedores a empresas privadas, entonces tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber luego una modelización
esto que ha hecho Teleférico de construir su balance social o la panadería de hacerlo también, lo que tiene que hacer es una bajada muy clara al resto de las organizaciones con las que se vincula para decirles, bueno, el camino para que tu balance y el mío tengan puntos de coincidencia y puntos de divergencia a corregir en conjunto debe ir por este lado. Por eso lo primero que tiene que hacer Salta, además de la visualización concreta en el marco del observatorio de las políticas públicas en ejecución que transversalmente comprometen a más de un ministerio y a más de una organización pública, tienen que poder trabajar en la identificación de cuál es el ecosistema de responsabilidad social. Creo que hemos llegado al tema del observatorio público porque es necesario que exista también una rectoría desde el Estado en la temática de la responsabilidad social, porque si no existe una gran dispersión de esfuerzos y podemos ver que distintas organizaciones hacen las mismas cosas y en términos contables eso se llama ineficiencia. Cuando nosotros hablamos de eficacia en cumplimientos de metas es verificar que lo que pensé que tenía que pasar, pasó. Y cuando hablamos de eficiencia hablamos de optimizar los costos. Y muchas veces incluso dentro del mismo Estado estamos viendo que hay dispersión de esfuerzos y dispersión de recursos económicos. Y entonces creo que el eje de trabajo que está planteado desde este observatorio va a facilitar también el reconocimiento y la mejora continua de políticas públicas que posiblemente estén superponiéndose en su actuación en distintos ministerios y luego trabajar con la identificación del ecosistema de responsabilidad social en el que está y es partícipe el gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional, convocando al resto de los actores del ecosistema para dialogar, para ver las expectativas que cada uno tiene y a partir de ahí construir las acciones de responsabilidad social sobre estos tres ejes necesarios. Primero, la decisión estratégica de hacer responsabilidad social, que pasa por un tomar conciencia o un darse cuenta que esto no da para más, que no podemos seguir destruyendo la naturaleza y que no nos podemos seguir olvidando de las necesidades o del impacto negativo en las personas. Pasa por una decisión de hacerlo metodológicamente, de un cómo, de cuáles serían los procedimientos de gestión necesarios para llevar adelante esta oficina o para llevar adelante la construcción de la acción responsable y por un planteo presupuestario que es al que le esquiva la mayoría de las empresas privadas con la excusa de pago mis impuestos porque tengo que además poner dinero para apuntalar una acción de responsabilidad social. Así que si nosotros podemos internalizar esto, el planteo de alinear la acción de responsabilidad social a la política pública es posible y la tarea la tenemos que realizar entre todos. Yo le voy a pedir a Gerardo Renzetti que sea él quien cuente el aspecto metodológico porque fue una construcción que hemos hecho en su momento los dos como una metodología de trabajo para el mejoramiento de las organizaciones y que permite sustentar también el trabajo en responsabilidad social. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo.